buenas noches, tengan todos en casa. Un abrazo grande a todo el estado, Tijuana, Ensenada, Tecate, San Felipe, por supuesto Rosarito, nuestra gente aquí en Mexicali y su valle, la gente en el sur de California, en Arizona, en Sonora. Gracias por la oportunidad de llegar hoy a la intimidad de tu casa, en esta nuestra sala. Gracias a todo el equipo de producción, a Luis Arnoldo Cavada, nuestro director general, por la oportunidad de tener hoy el programa número 41. Hoy, en estas fechas que no son tan nuestras en México, donde la muerte que es tan importante en nuestra cultura y que es tan personal en nuestra diario acontecer, hoy platicaremos con alguien que la maneja y la acompaña en el duelo. En este editorial no trataremos temas políticos. Hoy quiero dedicarle todo el programa a este tema. La gente le llama la tanatología a la dinámica que hoy tendremos con Juan. Miren, todos tenemos a nuestros muertos. Todos vamos a ser el muerto de alguien. Yo seré el muerto de Isabela, de Francisco, de mis hermanos, de Alejandra, de mis amigos. Y la muerte ha tenido en mi vida, al igual que en la de ustedes, una presencia constante en algunas ocasiones, lejana en otras. Mi primer encuentro con la muerte fue cuando a mis 11 años el amigo con el que jugaba, Hugo, falleció en un accidente automovilístico. Fue la primera vez que me paré ante un féretro de una manera consciente y encontré en el cuerpo del amigo con el que jugaba días antes la nulidad de poderle pedir que continuara con los juegos infantiles. Después siguió la de David Felipe Gutiérrez, quien junto con Marco Antonio Valdés, un hermano para mí entrañable, tuvimos la oportunidad de vivir la muerte de alguien que era muy, muy cercano a nosotros, habiendo una diferencia importante de edad, pero siendo un maestro en la preparatoria entrañable. Recuerdo las noches de poesía con David y el canto hondo que él escribía. Después de David siguió la muerte, que se fue en un suspiro cuando papá a sus 60 años falleció. Nunca olvidaré a la hermana Sarina cuando lo vio partir por la calle Zaragoza acompañado del brazo de Monseñor Guízar y Valencia. La muerte de la abuela de Natalia, quien inexplicablemente, Jorge, su eterno acompañante, mi hermano querido, supo días antes que ésta llegaría y siempre me intrigó su paz y su interés cuando ésta llegó. Cuando fui papá, llegó la muerte de Emiliano, mi guerrero, que durante 3 años nos enseñó que el pundonor llevaba en su nombre, el de Cipión, la voluntad de luchar cada día como si fuera el último, hasta que se quedó dormido en mis brazos. Entendí que la muerte llegaba en calidad de nuestros iguales a los 40 años, cuando un hermano por adopción, Pancho Méndez, murió por la culpa de un puto cáncer que se lo llevó. Como el que se llevó a Mariana Sánchez Díaz, esposa de otro hermano por adopción, Jorge Lozano, quien muy joven terminó cediendo la batalla con la valentía de saber que el fin se acerca y no mostrar debilidad ante ello. La muerte nos es consubstancial, nos acompaña toda la vida. Es la compañera silenciosa, la que se presentará tarde o temprano. Es la democracia que todos tendremos, nos va a igualar. No importa el título, no importa la condición, no importa la religión, no importa si tenemos o no la posibilidad de entenderla. La muerte nos permite saber que la vida tiene un principio que se celebra, pero que también tiene inexpugnablemente un final que va a llegar. La muerte nos da la posibilidad de sentirnos más vivos que nunca, sabiendo que algún día se va a presentar. ¿Cómo la vamos a recibir? ¿Nos daremos cuenta de ello? ¿Estamos preparados? ¿Nuestra familia entenderá la partida? Todos tenemos una forma diferente de vivirla y de entenderla. En un país como nuestro, donde tristemente la muerte acecha cada colonia, cada ciudad, por hijos de la tiznada que están
devaluando la vida y matando en cada esquina, por un gobierno que nos tiene al desamparo, que nos ha hecho acostumbrarnos a apilar muertos en nuestras calles cuando las explicaciones son estúpidas y absurdas, cuando la modalidad hoy es ya no contar a los desaparecidos para que no apilemos más muertos. Alguien dijo una vez que una muerte es una tragedia, que 1000 o cientos de miles son una estadística. La muerte que nos es tan natural, tan cercana, también es una muerte sin madre y desnaturalizada cuando se pierde en la magnitud de muchos muertos. Repito, todos seremos el muerto de alguien, todos tendremos a nuestros muertos. Algunos los tenemos más vivos, otros los tenemos más muertos. Ojalá que cuando nos toque la posibilidad de ser el muerto de alguien, seamos un muerto que viva en el recuerdo. Y para ello tenemos que hacer de nuestra vida el regalo más importante. Es que, como dijo David Felipe Gutiérrez, vivir es tan sencillo cuando le enseñas a la vida sin un lamento la tarea de ser feliz. Seamos felices mientras tengamos la posibilidad y cuando la muerte llegue, que sea bien recibida, de frente, plantados y con una sonrisa, porque así seremos siempre recordados. Estaremos de hoy en adelante llamando a la acción salvemosalademocracia.mx. Estaremos presentando después de cada corte esta lámina. Tómale una fotografía. Por favor, entre en el QR. Estaré explicando, no en este programa, en los siguientes, cuál es el sentido. Podemos hacer que este país tenga instituciones que nos permitan seguir votando por estos políticos de quinta que son la cuarta transformación, pero con un árbitro que funcione, no con un árbitro que vulnere nuestra decisión de poder seguir eligiendo. Si usted está interesado en que el país tenga un rumbo y que los ciudadanos podamos seguir contando los votos, le pido por favor su voto de confianza. Dele clic a Salvemos a la Democracia y suscríbase. Hoy nos acompaña Juan Saucedo, a quien le agradezco muchísimo que nos acompañe. Juan es licenciado en filosofía, tiene estudios de teología, tiene estudios en el Seminario Mayor de Mexicali, en la Universidad de Navarra, tiene una licenciatura en psicología, tiene estudios avanzados en el tema de tanatología por el CUT y por la Universidad de Navarra, y él viene acompañando un grupo en Mexicali que viene hablando y sensibilizando del tema de la muerte. Juan, ¿cómo estás? Muy bien, Pancho, y te agradezco la invitación y la oportunidad de dirigirme a ti y a tu querido público. El regalo es para nosotros. Juan, ¿qué te motivó? Bueno, definamos la tanatología para la gente que no está familiarizada con el tema. ¿Y qué te motivó a estudiarla, Juan? Bueno, tanatología es una disciplina que etimológicamente viene de tánatos, muerte, y logos, estudio. Tratado. Entonces, etimológicamente, tanatología significa tratado sobre la muerte. Pero es importante no reducir esta ciencia solamente a la muerte, sino tomar en cuenta que en esta ciencia encontramos elementos muy importantes para poder ayudar profesionalmente a toda persona que haya tenido algún tipo de pérdida, no solo por el fallecimiento de un ser querido, sino otro tipo de pérdidas también, pérdidas relacionales, pérdidas materiales, pérdidas de la salud, pérdidas de facultades físicas, mentales, etcétera. Entonces, desde la tanatología se ofrecen conocimientos, técnicas, herramientas, maneras para poder acompañar de una manera amorosa, de una manera empática y compasiva a toda persona que, reitero, haya tenido alguna pérdida, y ante la pérdida viene un proceso de dolor, un proceso de reacomodación emocional provocado este proceso por la pérdida y por las heridas que quedan ante la pérdida. Entonces, la tanatología es una ciencia sumamente hermosa,
que la necesitábamos. Es muy nueva esta ciencia, pero también muy necesaria y muy urgente, porque todos en determinado momento, como tú de una manera brillante nos lo expresabas en tu editorial, vamos a experimentar en algún momento. La muerte es parte de la vida y es lo más seguro que tenemos. Y también pequeñas muertes, pequeñas o grandes muertes que en el trayecto de la vida iremos experimentando, es necesario que las afrontemos de una manera sabia, que las afrontemos con sentido, que afrontemos esas pérdidas y esos duelos de una manera muy humana, sabiendo que tenemos grandes oportunidades de crecer como personas con esos, como yo le llamo, campanazos que nos da la vida. Hay momentos en donde nos suceden ciertas situaciones límite que no elegimos, que no estaban en el plan, que simplemente llegaron, y son campanazos que nos da la vida. Son campanazos que nos sacuden, que nos atarantan, que incluso nos apendientan, no sabemos qué hacer, pero ante esos momentos tenemos grandes oportunidades para renovarnos, para crecer, para sanarnos y para darle al mundo nuestra mejor versión. Entonces la tanatología nos ofrece todo eso y termino la respuesta, Pancho. ¿Qué me motivó? El darme cuenta. Yo tuve un gran maestro en la Universidad de Navarra en España, Tomás Melendo. Él es especialista en grandes temas y uno de ellos el amor. Y en una ocasión nos habló del amor y nos dijo que amar es buscar el bien del otro en cuanto a otro sin olvidarte de ti. Y nos empezó a explicar los actos del amor. Y en esa explicación yo me di cuenta que a mí se me facilitan específicamente dos actos del amor. Uno, escuchar. A mí me encanta escuchar a las personas, número uno. Y número dos, el ser compasivo. Me gusta, ¿qué es la compasión? Como acto de amor y el compadecerse. Es conectar con el dolor de la otra persona, pero para ayudarle a sanar, para ayudarle a salir adelante. Y es un acto de amor y una virtud sumamente superior que está por encima de la empatía. Porque la empatía es, yo me pongo en tus zapatos, de alguna manera veo el mundo como lo ves tú, siento contigo, pero igual no me bajo para ayudarte. Igual voy en mi carro y digo, pobrecito de este hombre, de esta mujer, pero le sigo, ¿no? Siento algo, me puedo poner en sus zapatos, pero le sigo. Y en la compasión, la persona se detiene para ayudar. La persona se detiene para aportar algo y sanar. Entonces, esa fue mi motivación para estudiar tanatología, el darme cuenta que se me facilita y me gusta escuchar empáticamente y que intento ser compasivo. Y eso es fundamental para las personas que han tenido una pérdida y están en su proceso de duelo. La mexicana, particularmente nuestra cultura, nuestra sociedad, es una sociedad que celebra la muerte, que la tiene cercana. Y no me refiero solamente al Día de Muertos, me refiero a las calaveras de posada, me refiero a los murales, me refiero a la Santa Muerte tan inexplicablemente cercana en muchos temas de la sociedad como una respuesta a temas que no son muy culturales. ¿Somos un pueblo que entiende la muerte? ¿Hay diferencias? ¿O a la hora de enfrentar el dolor todos somos iguales y encontramos en el vacío de la pérdida un tema mayor? Pues ahora sí que como mexicanos de alguna manera alardeamos que tenemos una buena relación con la muerte, ¿no? Que de repente... Que nos pela los ojos, sí, ¿no? Que hacemos burla, ¿no? Nos divertimos con la muerte y pareciera que de manera colectiva pues estamos muy en esa relación, ¿no? Cuando somos muchos, somos machos. Exactamente, cuando somos muchos, somos machos. Pero a la hora en que nos toca ser visitados por la muerte, pues ahora sí que de manera natural nos damos cuenta que nadie está preparado para ese momento, ¿sí?
me ha tocado acompañar a personas que me han confiado que en algún momento pues decían, yo puedo pasar por cualquier dolor, por cualquier duelo, pero soy muy fuerte, tengo voluntad de acero, tengo un gran carácter, no creo en Dios, y a mí todo se me va a resbalar. Pero cuando experimentaron ciertas pérdidas, sobre todo de seres muy amados, de seres muy queridos, pues ahora sí que se vinieron abajo y tuvieron que vivir su proceso, ¿sí? Su proceso de duelo y ahora sí que en ese momento, de alguna o de otra manera, experimentamos el dolor, experimentamos a lo mejor esas famosas fases del duelo, que son la tristeza profunda, que son el enojo, la impotencia, la frustración. Ahora sí que como mexicanos colectivamente sí convivimos bastante con la muerte, la conmemoramos, pero ya en un ámbito privado, en un ámbito individual, pues ahora sí que la vivimos con mucho respeto. Ese proceso de pérdida lo vivimos con respeto, a veces con rechazo. Yo siempre he dicho que la muerte tiene un carácter bifronte, doble cara, con dos frentes paradójicos. Por un lado nos damos cuenta de que la muerte es algo muy natural, es parte del proceso de la vida y sabemos que es lo más seguro que tenemos y que va a llegar. Y sentimos que nos vamos preparando. Pero por otro lado, la otra cara de esta realidad es que no la aceptamos. No la aceptamos, y una persona sana, incluso desde la psicología, se dice que una persona sana quiere vivir. Una persona sana mental, emocional, espiritualmente quiere vivir y quiere también que los demás vivan, que los demás sean eternos. El amar a alguien también es decirle, no quiero que mueras, quiero que siempre estés conmigo. Y por lo tanto, claro que el mexicano, como todo ser humano normalito, experimenta esas dos fases. Sabe que va a morir, pero no está de acuerdo. No quiere ni morir él, ni quiere que mueran los demás. Amigos, Juan los datos de contacto del doctor van a estar apareciendo cuando Juan tenga su intervención. Aquí hay un tema muy interesante con Luz de Brisa, que es un centro tanatológico donde Juan también colabora, y ahí estará pasando tanto el contacto de Juan como el contacto de Luz de Brisa, que es el centro en mención. Si usted quiere saber más del tema, no duden en buscarme, 569-5200, o en contactarlos. Juan, en este país la muerte es muy sentida. En otras culturas, en las culturas orientales, la muerte es, en muchos sentidos, interpretada de una forma diferente. Es un proceso de liberación, inclusive, en las culturas orientales. Aquí contratábamos a plañideras en el siglo pasado. Las plañideras, amigos, eran las señoras que contrataban para un velorio para que lloraran, ¿no? Y lloraban para que el muerto estuviese sentido, ¿no? Y la gente se expresara en su dolor, ¿no? ¿Hay una concepción diferente en la muerte como la vemos como país a otros países? ¿A otras culturas? Sí, ahora sí que el ser humano es único e irrepetible, y claro que tiene sus influencias culturales, ¿sí? Las influencias propias de la geografía, de la historia. Y claro que hay esas diferencias. Pues ahora sí que nosotros como mexicanos, por ejemplo, somos muy de familia. Sí. Somos muy de estar unidos, de la convivencia, de muy amigueros. Entonces eso nos da un toque especial para ver la vida, y por lo tanto para ver también
el acontecimiento de muerte. Perdón por la idiotez que te voy a decir, ¿sufrimos más la muerte de nuestros seres queridos que en otras partes del mundo? ¿O? No lo sé, no lo sé, Okay. no lo sé si sufrimos más. De hecho, pues esto lo pudiéramos llevar hasta el ámbito muy personal, ¿no? De manera individual, cómo poder medir el sufrimiento, ¿no? Cómo poder nosotros decir, bueno, ¿quién sufre más que otro? Pero definitivamente sí somos expresivos. ¿Sí? Somos expresivos y claro que se nos nota el dolor interior. ¿Sí? Somos ante la muerte, yo puedo compartir que, por ejemplo, en cada sesión tanatológica, cuando me toca acompañar a las personas, siempre hay lágrimas, ¿sí? Siempre hay lágrimas, entonces las lágrimas son muy naturales y quizás por nuestra cultura que todavía está muy influida por el machismo, como que a los hombres de alguna manera, como que hay ese ambiente en donde se nos invita a reprimir, ¿no? A reprimir un poco, pero de que se sufre bastante, pero llega un momento en donde el mexicano sabe que debe expresar ese dolor, ese dolor interior sobre todo, que es el sufrimiento, y lo expresa. Y lo expresa a través de las lágrimas, lo expresa a través de la música, lo expresa a través de las palabras, lo expresa a través de las fases que vive en ese proceso doloroso que es el duelo. Si el mexicano es diferente y sufre como sufrirán personas de otra cultura, y yo creo que cada vez somos también más conscientes de la necesidad de expresarnos, de la necesidad de prepararnos para la muerte y, cuando sea necesario, llorar para descansar, para desahogarnos, para sanar. Juan, doctor, ¿cómo interpretar la muerte desde una perspectiva humana y no religiosa? Evidentemente creo, y es una percepción mía, seguramente puedo estar equivocado, que la fe o la perspectiva religiosa es un bálsamo o aminora o hace más llevadero algunas penas, particularmente de la que estamos hablando. Sin embargo, la muerte tiene una perspectiva humana. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y vamos a morir. Sin muerte no hay vida, ¿no? Sin vida no hay muerte. Desde una perspectiva humana, hay una diferencia en esta perspectiva humana sin la perspectiva religiosa. ¿Cómo interpretar la muerte, no? Desde esa perspectiva humana, a mí me gusta mucho la definición filosófica que daba Platón. Okay. Los grandes gigantes del pensamiento griego, Sócrates, Platón y Aristóteles, sí, ellos, pues, como grandes observadores del ser humano, de la vida, del comportamiento, e incluida también la muerte, pues decían que los seres humanos sobre todo tenemos tres componentes, ¿sí? El primer componente, ellos lo llamaban alma espiritual, que también lo llamamos espíritu. Primer componente, espíritu o alma espiritual. El segundo, la mente, y el tercer componente, el cuerpo, ¿no? Entonces ellos hablaban de que cuando llega ese momento final de la vida, en este plano de la vida temporal, había una separación de la dimensión espiritual o inmaterial del cuerpo, ¿sí? Había una separación del alma espiritual del cuerpo, ¿no? Por lo tanto, y que el alma trascendía, ¿sí? Y pues ahora sí que hasta ahí explicaba, ¿no? El alma trascendía a un tipo de eternidad o algún tipo de reencarnación, pero había esa separación, ¿sí? Y a mí me llama la atención esa acepción de la muerte como una
no como un final, que de hecho sí se termina algo, ¿no? Con la muerte se termina la vida, así como la experimentamos temporalmente, pero yo también veo algo muy interesante en ese entender la muerte como una separación, de componentes, en donde decían ellos que ese componente del alma es inmortal, ¿sí? Y daban ciertas explicaciones, pero ellos estaban convencidos de que ese componente espiritual es inmortal, ¿no? Por lo tanto, desde la tanatología, yo personalmente respeto muchísimo, porque aquí también entra esa unión con la perspectiva de la religión, ¿no? Porque en la religión se afirma precisamente que hay algo en el ser humano, hay esa esencia, esa parte organizadora llamada alma o espíritu, que se separa del cuerpo y que trasciende a la vida eterna, a la vida de Dios. Sin embargo, eso implica un acto de fe, no de religión, implica un acto de fe. Los tres filósofos que mencionas finalmente no tenían un acto de comprobación, era un acto de fe, ¿no? Sí. La perspectiva, porque también existe la posibilidad de que uno se muera y no pase nada más nada, ¿no? ¿También? O sea, también existe esa perspectiva, te mueres y no pasa más nada, se acabó, punto. Y nos guste o no nos guste. La concepción judeocristiana que nos han enseñado y que hemos vivido en Occidente, donde la vida se ve como un regalo, implica tener la seguridad de que la vida es un don, de que la vida fue otorgada por Dios, porque, repito, vinimos a este valle de lágrimas para sufrir, ¿no? Esa es la percepción religiosa inclusive, ¿no? El sufrimiento nos hace en esta vida la posibilidad de ser salvos en esta concepción. Y por eso esperamos que haya algo adicional. ¿Cómo es diferente lidiar con el proceso tanatológico con alguien que es religioso a con alguien que no lo es, Juan? ¿Es diferente? Sí, primero, ahora sí que la misión, o sea, por ejemplo, menciona la tradición judeocristiana, ¿no? Correcto. Sí. Y en esa tradición judeocristiana católica ha habido también pudiéramos decir, una reflexión más profunda, desde donde surge que el ser humano no ha venido a este mundo precisamente a sufrir, ¿sí? O sea, ese valle de lágrimas no termina en un dolor estéril, sino ese valle de lágrimas termina en una misión muy especial, que es que hemos venido a este mundo desde la perspectiva católica. Se dice que hemos venido a este mundo a aprender a amar, ¿sí? Esa es la esencia. O sea, el protagonista aquí no es el sufrimiento, sino que es el amor, ¿no? Entonces hemos venido a este mundo a aprender a amar, y en ese aprender a amar es donde se encuentra la felicidad, ¿no? Y entonces la felicidad va muy de la mano con la salvación, ¿sí? Entonces el ser humano no va, lo ideal no es que se estanque en el sufrimiento, sino que a partir del sufrimiento encuentre un sentido, que a partir del sufrimiento pueda hacer una resignificación de lo que vive, para que en ese significado pueda él dar amor, pueda sentirse satisfecho de su vida, pueda ser agradecido con ese regalo. Juan, ¿sí? En una perspectiva de alguien que no está, sino sufriendo de una manera
superficial. La muerte es un regalo para mucha gente. La muerte, acabar con el sufrimiento, que no implica solamente una enfermedad, regresamos con este tema. O sea, esperar la muerte, desear la muerte, hoy en día puede ser una realidad de mucha gente que no tiene la perspectiva judeocristiana que tenemos nosotros, ni tampoco la certeza de vivir en el siglo XXI con la comodidad que tú y yo y la gente que nos está viendo la tiene. Nacer en una guerra, ser una mujer musulmana, ser violada por la familia, estar en una perspectiva de pobreza extrema, no tener acceso a muchos temas que nosotros tenemos, nos hace valorar la vida como un regalo. Sin embargo, aunque el mundo ha evolucionado de una forma sostenida, de manera muy importante, el sufrimiento de los seres humanos está garantizado en el pasado en una mucho mayor cantidad de personas que las que tuvieron las oportunidades de un sano desarrollo. La muerte puede ser, y con eso pregunta regresamos, un regalo para mucha gente. 569-5200. Nos acompaña Juan Saucedo, que es tanatólogo. Es un regalo el que tengamos una presencia como la de él. Muchas gracias por estarse comunicando al 569-5200. Oscar Rodríguez dice que lo único seguro es la muerte. Pues sí. C. Molina, muchas gracias. Al arquitecto Sánchez, que tuve la oportunidad de dar un abrazo el día de ayer. Muchísimas gracias. Arturo, a Meli, a Joaquín, a Elena. De verdad, muchísimas gracias. Regresamos en 2 minutos. No se vayan. La plática está increíble. Gracias. Si lo que queremos es remangarnos la camisa y hacer algo por nuestra comunidad, si lo que queremos es dejar de hacer la queja eterna donde todo está mal, pongamos de nuestra parte, salvemos la democracia. Salvemos la democracia busca tener 130,000 firmas a nivel nacional. Miren que aquí conseguimos 70,000 para la ley de Gandaya, para poder pedir que haya un juicio parejo, que los ciudadanos sigan contando los votos, que no haya chapulineo, que el crimen organizado y el narcotráfico salga de las elecciones, pero sobre todo que el derecho a poder equivocarnos hasta para escoger a Morena, si ese fuese el caso, sea de nosotros, de los ciudadanos. Tengas partido o no tengas partido, estés de acuerdo o no con Andrés Manuel, quieras que se vayan o no, por favor dale clic al QR que está ahí y ayúdanos con tu firma para poder juntos hacer que en México los votos sigan contando y sean sancionados por los ciudadanos. Juan, ¿crees que aceptar la muerte nos hace vivir mejor? ¿Y por qué? Si lo crees, ¿por qué? ¿Crees que aceptar la muerte nos hace vivir mejor? Claro que sí. Sí, nos hace vivir mejor porque generamos conciencia de nuestra vida. ¿A qué me refiero? Conciencia con SC. Okay. La capacidad de darnos cuenta. Porque el ser humano, como decían estos grandes pensadores, es único, bueno, verdadero y bello, pero también complejo. Yo a veces digo que el ser humano es especial y especialito, ¿sí? Especialito, tenemos nuestras ideas, tenemos nuestras influencias genéticas, familiares, sociales, y de repente pareciera que en esa complejidad propia de ser humanos, pareciera que no nos damos cuenta de mucho de lo que está a nuestro alrededor. A veces a mí me da la impresión de que hay personas que no viven, solamente existen, ¿sí? Pareciera que van así por la vida, por donde les lleven los aires, o por donde les lleven las circunstancias, las situaciones que les ha tocado vivir, y pareciera que algunos como que se han resignado a simplemente existir, ¿sí? Simplemente ser en el mundo, existir, o como diría un compañero de estudios, se han conformado con robar oxígeno, ¿no? Entonces el aceptar que en algún momento vamos a morir, me parece que nos genera una gran conciencia de la vida. Es decir, el saber que en algún momento va a terminar esta
experiencia vital nos puede llevar a ese darnos cuenta que hay que aprovechar el hoy, ¿sí? El hoy, el aquí y el ahora, ¿sí? Se me viene a la mente la expresión de Carpe Diem, ¿no? De aprovecha el día, que tu vida sea extraordinaria, pero para aprovechar el día y para que nuestra vida sea extraordinaria, pues hay que darnos cuenta de que estamos vivos, ¿no? Es interesante que incluso ahorita hiciéramos este ejercicio, Francisco. A ver, levanta tu mano derecha, por favor, un poco. Llévala hacia la zona de tu corazón. ¿Sí? Que la gente haga lo mismo. Ahí está, que la gente haga lo mismo allá en casa. Lleven, por favor, su mano derecha hacia la zona de su corazón y dense la oportunidad de experimentar ese movimiento del corazón. ¿Se siente, Pancho? Claro. ¿Sí? Si no, ya chupaste faros, ya chupamos faros, ¿no? Si no sentimos, ya valió, ¿no? Pero qué interesante darnos cuenta que estamos en el aquí y en el ahora, ¿sí? Qué interesante, fíjate, me tocó una situación en donde, pues, a una señora se le murió su esposo, un infarto, ahí quedó, y con una muchachita de 8 años, única hija. Entonces, ella me pidió estar presente para el momento de darle la noticia, ¿sí? Entonces, pues yo ya le di algunas recomendaciones y se llegó el momento, le dio la noticia y la niña cuando recibió esas palabras de parte de su mamá, de que su papá pues ya había fallecido, había trascendido, la niña soltó un grito inmenso de dolor, pero luego dijo... fue muy interesante porque después del grito dijo, voy a pellizcarme para ver si esto es verdad, esto es real. Se pellizcó y gritó más fuerte, ¿sí? Es decir, se dio cuenta de la vida, se dio cuenta de la vida de ella y se dio cuenta en ese momento también de la no vida de su papá. Entonces el pensar y el darnos cuenta de que hay un final. Hay un final físico, hay un final en este plano, nos lleva a valorar el día a día, nos lleva a decir, en el aquí y en el ahora voy a tratar de ser feliz, voy a amar más, a quejarme menos, voy a compartir los dones y talentos que tengo, voy a ser más humano, voy a divertirme más, voy a disfrutar más este trayecto llamado vida, ¿sí? Y si hay una vida después de la vida, qué maravilloso. Y yo soy el primero que me apunto. Y yo tengo fe en que así es. Pero si por alguna razón, aunque mi espíritu tenga hambre de eternidad, aunque mi espíritu diga, yo no voy a morir y yo no quiero morir, y no lo diga en un sentido metafórico, sino claro, real, ¿sí? Pero si no hubiera vida más allá de este plano, yo creo que la persona que acepta ese final, pero que lo ve con ojos conscientes, lo ve como una oportunidad, yo creo que puede vivir cada quien, podemos vivir una vida muy plena, una vida muy completa, aprovechando el aquí y el ahora. ¿Por qué? Porque sabemos que esto en cualquier momento puede terminar. Y a fin de cuentas, yo soy de la idea de que la vida es bella, y tú lo has mencionado, la vida como un don, como un regalo, ¿sí? La palabra don, a mí me gusta mucho, viene del latín donum, don, y regalo, ¿no? Entonces, cuando yo veo que este regalo tiene un final, lo aprovecho en el aquí y en el ahora, me dejo de tonterías, me alejo de superficialidades, me centro en la belleza del momento, me centro en la contemplación de lo que soy, en el observar profundamente la bendición de ser aquí y ahora, cuando hubo miles de posibilidades de no haber sido, pero me tocó a mí, y entonces soy consciente de que esto va a terminar, lo aprovecho, lo valoro, lo agradezco, y cuando llegue ese momento,
pues ahora sí que como dijo Jesucristo cuando estaba en la cruz, ya al final dijo, todo está consumado, ¿no? Es decir, todo se ha cumplido, estamos en paz, diría el poeta Amado Nervo. También ¿no? dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Sí, pero como una parte, esa es una parte de un salmo, pero ahí no termina el salmo, ¿sí? Ajá. Eso es bien interesante, ¿no? Porque a veces nos quedamos Prométeme que en otra ocasión tomaremos ese tema. Ah, de acuerdo. Oye, Juan, gracias, que así sea. Ajá. Perdón, voy a ser muy vulgar y me van a regañar. Hay tanto hijo de puta en este país que ha hecho que la muerte sea tan barata, que los jóvenes en las calles, que por 500 pesos puedas perder la vida. Hemos visto lo que sucede en todo el país, donde la muerte está en cada esquina. La perspectiva tanatológica puede ayudarle a entender este fenómeno. No debemos mezclar temas. El que tengas la posibilidad de tener el auxilio de un tanatólogo implica una perspectiva religiosa. Se puede tener este bien entender la separación y el bien morir de una persona y entenderlo y afrontarlo y despedirlo o acompañarlo, ya una vez que el caso que tú decías de este hombre que muere de un infarto, sin tener una perspectiva religiosa. Alguien como muchos que existimos, que no tenemos definido una perspectiva religiosa, desde un agnosticismo, decir si hay un premio o no hay un premio, pero aún así entender que la muerte no es, no sé si al final, pero que no es trágica porque es natural. Sí, claro que sí. Se puede entender eso, ¿sí? Se puede entender eso y repito, tiene esa doble cara la muerte, ¿no? Sabemos que va a llegar, que es natural, pero al mismo tiempo no queremos. Pero llega el momento en donde tarde o temprano hemos de aceptar esa realidad. Entonces, claro que sí, toda persona merece y necesita ese maravilloso acompañamiento que se da desde la tanatología. Sí, y tenga o no religión, ¿no? Tenga o no religión, y toda persona merece ese acompañamiento, merece ser escuchada, merece ser guiada y recibir esas herramientas, esos recursos para poder transitar de una manera saludable lo que viene después de la pérdida, que es el duelo. Ojalá que en algún momento toquemos ese punto a profundidad con las distintas etapas del duelo, pero claro que sí, que cualquier, habrá personas que estén muy conformes con ese decir, ya llegó mi momento, es algo muy natural, y que incluso preparen a su familia, preparen a los más cercanos y que dejen en orden todo, porque cuando no dejan en orden lo que heredan son puros problemas, puros desórdenes. Entonces, claro que sí, o sea, toda persona con o sin religión, claro que merece ese acompañamiento. Desde mi experiencia, Francisco, sí aprovecho este momento por favor, para decirte que yo creo que el 95% de personas que me toca atender llegan, ahora sí que tienen un acercamiento muy especial con su religión, ¿sí? La palabra religión es muy interesante porque significa volver a, ligare, unir o ligar. O sea, es volver a ligarte con tu creador, es volver a ligarte con tu causa. Y es muy interesante porque el ser humano de manera natural busca su origen, busca su causa, ¿sí? Y de la nada, nada surge, de la nada, nada hay. Entonces, el ser humano, desde la filosofía se nos dice que es religioso por naturaleza, ¿no? Entonces, habrá que creer, dice una canción por ahí, ¿no? Habrá que creer. Pero yo he tenido la experiencia en el 95% de las sesiones en que me toca acompañar a las personas, que ese momento de duelo, ese momento de dolor,
es también una experiencia de volver a su religión o de creer en Dios independientemente de si tienen o no religión. Me llama mucho la atención, y algo que también desde mi experiencia he comprobado, que una persona con fe en Dios, transita de manera más rápida y de manera más confiada y de manera más serena su proceso de duelo. Eso me llama la atención. Sí, claro, la fe es un bálsamo, la fe es un bálsamo. Sí, ¿no? es un bálsamo, pero que para la gente no se queda solo en el bálsamo, sino que va más allá, porque te lleva a un creador, te lleva a un, como se dice en la tradición judeocristiana católica, te lleva a un Padre amoroso, ¿sí? que permite que el ser humano parta de este mundo, pero que también te dice que te está esperando a ti. Entonces, desde mi experiencia, te digo, ha sido muy interesante cómo las personas en ese momento fuerte, en ese momento de dolor, vuelven a Dios, en ese momento de dolor, vuelven a su religión, y hasta me han dicho, Juan Manuel, dime cómo encuentro a Dios, dime cómo llego a Él, porque lo necesito. Y se me vienen a la mente las palabras de Facundo Cabral, ¿no? Que decía que los comunistas son hasta que se enriquecen, ¿sí? Las feministas son hasta que se casan, y los ateos son hasta que va cayendo el avión, ¿no? Entonces, qué curioso cuando hay momentos... Ya me quitó el programa, ahí nos vemos, bye bye. No. ¿Sí? O sea, no, Juan, claro. qué curioso, te digo esto, que efectivamente cuando la persona está pasando por un momento muy duro, de alguna o de otra manera regresa al tema de la religión y está buscando un poder más alto que él. Juan, no comparto, pero bueno, no estoy para debatir contigo. No, tendremos que tener otro programa, Juan. Gracias a Jorge Gómez, a Silvia, a Hernán, a Álvaro, a Mari Carmen Rocal, que ahorita me dijo, Marilena, perdón, no te disculpes, hay mucho de esta gente afuera en la calle. Muchísimas gracias. Particularmente quiero dar gracias a Alba Corral, que hizo posible que Juan estuviera aquí, y que Alba ha hecho de su dolor una causa de vida y ha hecho que Brisa ilumine a mucha gente en Mexicali. Gracias, Alba. Gracias por esta oportunidad. 3 cosas, y tenemos un par de minutos, Juan. Adelante. Yo estoy hasta el gorro que me digan, es que Dios así lo quiso. Y es que Dios quería, como si Dios dijera cuándo se va uno y cuándo llega. Yo no lo creo. Una reflexión sobre la eutanasia, si nos lo permites, y un mensaje final. 3 minutos, la cámara es toda tuya, y el compromiso para que pronto regresemos y sigamos con el tema. Si me lo permites, y nos das el regalo. Bien, número 1, Dios es amor, y Dios permite que vivamos. La muerte ya es otra cosa, pero Dios permite que vivamos. Número 2, la eutanasia es un tema bravo, es un tema fuerte. Ojalá que profundicemos en algún otro programa en donde pues, pudieras darme la oportunidad de platicar contigo, Francisco. La eutanasia etimológicamente significa una muerte buena, una muerte digna. Yo creo que más que buscar una muerte digna, hay que buscar una vida plena, una vida feliz. Y si se tiene una vida feliz, y si se le encuentra un para qué, un sentido, yo creo que los últimos momentos van a ser muy llevaderos. A pesar del sufrimiento que aparezca, van a ser muy llevaderos, porque la persona sabrá desde su libertad interior cómo manejar esos momentos. El sufrimiento, claro, no nos gusta. Los seres humanos somos hedonistas también por naturaleza, y claro que no hay que caer en el encarnizamiento médico. No se vale que a una persona pues que ya prácticamente no tiene posibilidad de vivir, no se vale que se le quiera retener, ¿no? Que se le quiera retener como una obsesión porque esté. Entonces hay que
hay mucho que hablar de ese tema. Como te digo, es un tema bravo, pero más que una muerte buena, yo creo que hay que tener una vida plena. Juan, nos llega un último mensaje de MC, a sus iniciales. ¿Cómo explicar el proceso natural de la vida-muerte cuando pierdes a un hijo adolescente de 16 años? Si este es el caso, están los datos de Juan. Si no, yo se los proporciono de Luz de Brisa. Pero, ¿qué decirle a este mensaje, Juan? Híjole, qué fuerte. Son de esas preguntas, de esos mensajes muy duros, pero mi recomendación es honra a tu hijo. ¿Sí? Sí se trata de un hijo, ¿verdad? ¿Cómo explicas el proceso natural de la vida-muerte cuando pierdes a un hijo, una adolescente de 16 años? Es que ahí esto es de alguna manera antinatural, ¿no? Claro. Entonces, el explicar pues, sería muy complejo. Así es la vida, ¿sí? La vida nos da campanazos y como tú mencionabas en la editorial, la muerte llega, no respeta edades, no respeta situaciones económicas, sociales. Así llega como campanazos. Son situaciones a los que los filósofos existencialistas le llaman situaciones límite, campanazos. Son cosas que no podemos controlar. Esas pérdidas nos llegan, son campanazos que nos sacuden. Eso no está bajo nuestro control. Es antinatural de alguna manera, ¿no? Nuestro cerebro no es tan fácil que lo asimile. Pero lo que sí está bajo nuestro control es cómo le respondemos a la vida. Es qué actitud tomamos ante la vida. Y una actitud que yo le recomiendo a esta mamá, a este papá que llora por la muerte de su hijo, de su hija, es hónralos. ¿Sí? ¿Y cómo honrar a una persona que ya ha partido de este plano viviendo como a él o a ella le gustaría verte vivir? ¿Sí? Entonces, la gran pregunta para honrar a estos seres amados tan especiales es, ¿cómo creo yo que a mi hijo, a mi hija le gustaría verme vivir de ahora en adelante? Esa es una manera muy hermosa de honrarles. Con esta reflexión nos quedamos. Yo no tengo nada más que decir, sino agradecerle a la vida, a Canal 66, la oportunidad de tener a gente como Juan, que nos explica y nos da esta perspectiva. Honremos la vida y el recuerdo de los que ya no están, porque seguro vamos a ser el recuerdo de alguien. Y con el diario vivir podemos seguir siendo ejemplo para que, de alguna forma, seamos bien recordados, bien queridos, bien extrañados, pero sobre todo, seguir viviendo conforme la vida y Dios y las creencias nos dé la oportunidad. Juan. Muchas gracias, Al Pancho. contrario, que regrese, ¿verdad? Nos vemos pronto. Cuando me invites, aquí estoy, Pancho. Gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Un abrazo. Buenas noches. Abrazos desde el corazón.